Bienvenidos a una nueva edición de Entrevista a la Carta de acá de La Minga, que nos ha dado la oportunidad de conversaciones en profundidad, con muchos detalles, como les digo, sobre los temas que nos interesan de nuestro territorio, de la zona norte de la región metropolitana, y en este caso particular en este distrito que incluye por supuesto la provincia de Chacabuco, la comuna de Quilicura, que es nuestra área de cobertura, pero también otras importantes comunas de la región metropolitana, consolidando este super distrito, un territorio muy grande, de mucha población, que va a tener efectivamente además una responsabilidad desde el punto de vista legislativo. Quiero saludar al diputado Patricio Melero, que está con nosotros acá en Entrevista a la Carta. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes, Carlos. Un agrado nuevamente compartir este almuerzo contigo en el restaurante La Minga para conversar de lo crudo, de lo cocido, para ponerlo en términos culinarios, y de lo que viene. Sí, tal cual. Y como siempre lo hemos hecho sin ningún tipo de dificultad para responder todas las inquietudes que surgen. Bueno, yo hablaba de la territorialidad de este distrito, el más grande de Chile, y lo hemos comentado otras veces, y no es solo geográfico, sino que también porque uno dice, bueno, los diputados se van a preocupar igualmente de esta parte chiquitita ahora del territorio, de las particularidades que tiene y las complejidades que las hemos conversado tantas veces, las de la provincia de Chacabuco, sobre todo en temas tan sensibles como los pasivos ambientales, por ejemplo en el caso de Tiltil, que lo comentamos unos minutos atrás. Diputado, respecto a ese tema, le pregunto inmediatamente, ¿cuál es muy breve, Carlos, para explicar por qué se provocó este cambio, porque de ahí surge la respuesta. Esto se cambió cuando se resolvió eliminar el sistema binominal de elecciones, que escogía 2 diputados en 60 distritos del país. En el caso de este distrito de Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura y Pudahuel, al diputado Gabriel Silver y a mí. Y en el caso del distrito de Maipú, Estación Central y Cerrillo, que ahora se le suma, ahí son diputados Joaquín Lavín, hijo, y Pepe Auto. Y se cambió ahora por un sistema proporcional. Yo voté en contra de esto en el Congreso. Yo consideraba que Chile no necesita más diputados y más senadores. Pero hubo una mayoría que consideró que sí era necesario aumentar en 47 parlamentarios más, porque la Cámara de Diputados va a subir de 120 a 155 diputados. ¿Cuál era la razón de su rechazo? Que Chile no necesita más parlamentarios, que era perfectamente posible terminar con el sistema binominal y ir a un proporcional, manteniendo 120 diputados y 38, máximo 40 senadores, tal como lo propuso por lo demás el presidente Piñera en un proyecto de ley que la nueva mayoría, cuando asumió Michelle Bachelet, lo dejó de lado y incorporó este aumento de parlamentarios. Pero aprobado como está, no hay que llorar sobre la leche derramada y hay que asumirlo. Y por consiguiente yo voy a ser candidato por este nuevo distrito, que tiene sí un punto distinto, que ahora en vez de ser 4 diputados, 2 aquí en Colina, Pudahuel y el resto, y 2 allá, ahora va a tener 8 diputados para atender este enorme territorio y que lo transforma en el distrito más grande de Chile, con 2 millones de habitantes y 1 millón de electores. Ahora, ¿qué es lo que se buscó? Aumentar la proporcionalidad de votos por parlamentario. Obviamente, si hay más parlamentarios, hay menos diputados por cantidad de habitantes. Y también, para ser justo, es importante, Carlos, recordar que hasta antes de 1973 había en Chile 150 diputados y 50 senadores, con menos habitantes, ¿no? Lo que pasa es que hoy día, a diferencia de esa época, hay redes sociales, hay medios de comunicación, hay televisión y una serie de otros métodos que permiten tener más cercanía y contacto con la gente. Y yo lo que voy a hacer es un esfuerzo muy importante por mantener lo más frecuente posible esos métodos de comunicación y mantener mis visitas a terreno en esta doble función que tenemos los parlamentarios, que es una función de representación y una función de legislación en el Congreso en Valparaíso. Oiga, eso está en crisis, digámoslo, porque en el fondo hay 2 temas que han sido, la verdad, claves dentro de la discusión de la apreciación que tiene la gente de la política. Una es la probidad y la otra es precisamente cuánto nos representan o no los parlamentarios. Y vamos a hacer la salvedad, no es porque usted está aquí, ni porque también el otro diputado electo y el que nos representa, que tiene muy buena asistencia en sala. Y 99%. Sí, pues. Buena asistencia en sala, y eso se puede ver ahí en transparencia. Sí, todo es público, cómo revisar. Votamos, cuánto asistimos, todo hoy día se sabe. Tal cual. Pero hay otros que no, y hay colegas que además están en este momento, hay algunos que están desaforados. Hay una situación compleja
y también particularmente para parlamentarios de su partido. ¿Cómo afronta usted esto? Mira, sin duda que el tema del financiamiento de la política hizo crisis en Chile y se utilizaron formas inadecuadas y ilegales para lograr el financiamiento. Y las personas que incurrieron en aquello están hoy día, algunas de ellas con arresto domiciliario, otras enfrentando juicios y algunos con el favoritismo de las fiscalías y de impuestos internos haciéndose los lindos. Rodrigo Peñailillo, ex ministro del Interior, que utilizó financiamiento irregular de Soquimich para financiar la campaña de Michelle Bachelet, no se sabe padre. Y varios otros que actuaron en esa dirección. O sea, yo creo que la justicia en esta materia ha sido bastante sesgada. El peso duro para los parlamentarios de derecha y centro derecha y la manga ancha para algunos de gobierno y de centro izquierda. Pero en fin, el juicio lo tendrá la gente en definitiva, pero está a la vista. Sin perjuicio de ese paréntesis, Carlos, yo sí quiero decir que tengo algún grado de satisfacción en el sentido de que siento que, como se dice entre comillas, la clase política no se ha quedado cruzado de brazos en esto. Y hemos hecho cambios legales que hoy día están vigentes para que situaciones que ocurrieron en el pasado no vuelvan a ocurrir. Por ejemplo, la ley de financiamiento de las elecciones y de la política dejó de lado, sacó toda posibilidad de que las personas jurídicas, es decir, las empresas, aporten a la política. O sea, hechos como Soquimich o el Grupo Penta o los financiamientos que vinieron de otros grupos económicos hacia todos los sectores políticos ya no podrían provenir. Ahora solamente pueden dar las personas naturales. También cambiamos las campañas. Lo vio la gente en la última elección. Sí, la última campaña fue lógico, muy distinta. Pero eso no es porque sí, Carlos. Eso es porque se prohibió las palomas, los lecheros en todas partes, se bajaron los montos máximos a gastar, se restringió el tamaño de la publicidad y se tomaron medidas para evitar el despilfarro que muchas veces ocurría. Y se aumentaron las sanciones. De ahora en adelante, un candidato a alcalde, concejal, diputado, senador o presidente de la República que incurra en grave falta al financiamiento tiene como causal la destitución, la pérdida del cargo. O sea, endurecimos las penas, disminuimos los montos de campaña, sacamos a las empresas del financiamiento y hicimos un montón de cosas para que los hechos bochornosos e ilegales que ocurrieron no vuelvan a ocurrir. Y yo creo que eso también es importante cuando la desconfianza de la ciudadanía, en algunos casos con legitimidad, se plantea. También es importante que le digamos, no nos hemos quedado cruzados de brazos, hemos hecho los cambios que se necesitaban. Yo quiero ir ahora directamente a temas que nos han convocado en las últimas horas y en los últimos días. Más allá del episodio con el intendente Orrego, que es algo puntual, hay una situación bastante crítica respecto a los pasivos ambientales en Tiltil, no solo con el proyecto Ciclo. Y usted lo ha planteado, uno dice, hay una seguidilla de proyectos de impacto negativo que han de alguna manera marcado a Tiltil. Usted lo señaló, la necesidad de plantear directamente una reforma al plano regulador metropolitano. ¿Cómo va eso? ¿Cuál debiese ser el resultado y la evolución lógica de todas estas ideas? Es muy interesante para que todos comprendan, estamos hablando de este nuevo proyecto de la empresa Ciclo, que tiene aprobado ya por el gobierno regional la instalación de un relleno sanitario industrial de residuos peligrosos, como son los aceites quemados, las baterías y todas esas cosas que los chilenos desechamos y que de no haber un relleno terminan en los ríos, en los canales o en el mar. De manera tal de que yo quiero ser muy claro cuando critico esto, Carlos, en decir que Chile necesita un manejo responsable y adecuado de estos residuos que producimos los chilenos, que producen los dueños de automóviles, que producen las industrias, y que si no hay una forma ordenada y bien adecuada de almacenarlos y inertizarlos y procesarlos, terminan contaminando mucho más. Bueno, paréntesis al respecto, nos falta harto, estamos a años luz con lo que se ha avanzado. En Santiago hay una sola empresa que lo hace, que se llama la empresa Hidroaicén, que está también en la comuna de Pudahuel. Pero Hidronor, era Hidro, pero no. Y yo creo que se necesita. Si mi molestia, mi descargo, mi lucha es por qué se le carga la mata a Tiltil, exclusivamente a Tiltil, y el plano regulador no permite que este tipo de rellenos se puedan hacer también en otras comunas de Chile y de la región metropolitana. ¿Pero por qué no se ha podido modificar? ¿Por falta de voluntad? Mira, ¿Por qué? Yo siempre digo, a Tiltil lo fregaron el año 97.
con el plano regulador en que se anexó Chacabuco a la provincia de Santiago y quedó con la norma ISO 6 y SAM 6, esa zona de Tiltil como la única que se puede establecer este tipo de residuos peligrosos. Pero Tiltil ya tiene una carga ambiental de 30 proyectos, recibe un porcentaje muy alto de los residuos domiciliarios, con las Lomas de las Colorado y la empresa KDM, que hace un pésimo servicio, digámoslo también, porque es una vergüenza. El tren que lleva las basuras gotea percolados, los carros son indecentes, cobran caro y administran y hacen mal las cosas, lo digo con responsabilidad. Después hay otro que recibe todos los lodos inertizados de la empresa de Aguas Andinas. De Aguas Andinas. Que viene desde la Farfana de Maipú, se trae también para Tiltil. Hay otros rellenos más. Está lleno de... Entonces, yo digo, no es justo, no es equitativo que se le cargue la mano, lo que no significa que yo no crea que es necesario este tipo de proyectos. La sociedad chilena necesita hacer cargo de forma responsable de sus residuos. Estamos ¿no? claros, pero ¿cuál es la fórmula? Porque yo, bueno, de los primeros. Uno ve experiencias en otros países. Ayer se lo países. dije al intendente en su bochornosa e inadecuada visita a Tiltil, porque fue una provocación que haya ido ayer, en circunstancias que estamos a la espera de la resolución del Consejo de Ministros ahora en el mes de julio, que tendrá que decir si esto realmente sigue o no. Urgente modificar el plano regulador para que se hagan otras zonas ISAM 6 en otras comunas. Lógicamente que los alcaldes de otras comunas donde caigan van a patalear, pero alguien tiene que compartir la carga y no poner todo el peso de la prueba y la carga ambiental sobre Tiltil. Eso es lo que yo pido, que la autoridad, en este caso el gobierno metropolitano, asuma con responsabilidad la Secretaría Ministerial de la Vivienda, inicie la modificación del plano regulador y se busquen lugares alternativos para estos proyectos que son necesarios, pero que no me parece ni justo ni equitativo haberle cargado la mata en la forma como se la han cargado, en forma tan injusta a mi juicio, a Tiltil. Bueno, pero ¿por qué no le cobramos inmediatamente la inclusión de Tiltil, por ejemplo, el proyecto Metro Tren, que eso todavía está en entredicho, todavía no está claro si Tiltil, porque ya sabemos que Lampa, sabemos que llegamos hasta Batuco con el tren, ¿no? Con el Metro Tren. Sí. Eso es lo que dice el proyecto. Ahora, yo creo que ese sería un tema clave para ti. Se juega con las expectativas de la gente. El Metro Tren está desfinanciado. Pero hablemos ¿Como con proyecto? Está desfinanciado. No tiene financiamiento para hacerse. Es como tantas cosas que uno ve que se proyectan, se promueven, se dicen. ¿Sería como un hospital de la zona norte, una cosa así? Usted lo ha dicho, Carlos. El hospital que amplía el San José es otra promesa incumplida. Está recién en la tercera prioridad. No tiene para cuándo, digamos. Entonces, a mí ya me da un poco de indignación porque uno plantea, pide. Yo he tenido enfrentamientos con la Presidenta de la República, con la Ministra de Salud por el tema del hospital. Les he pedido, les he rogado que lo suban de prioridad. Y bueno, pero mira, Carlos, al final, todas estas cosas que estamos conversando requieren una planificación distinta, requieren compartir la carga. El sistema de transporte necesita metro, tren y buses. No puede ser que tengamos todo concentrado en algunas líneas o en el Santiago, en el Transantiago. Requiere una modernización, un cambio fundamental. Yo estoy de acuerdo cuando el presidente Piñera dice hay que terminar con el Transantiago, pero obvio, terminar con el Transantiago significa readecuar las líneas, ver de nuevo las licitaciones, integrar mejor al metro, integrar el Metro Tren con Tiltil, con Melipilla y con otras zonas rurales. O sea, una cirugía mayor que no se hizo cuando en el año 2007 esto se lanzó sin los paraderos, sin las vías segregadas, sin las formas adecuadas para que esto fuera un programa exitoso. Y eso es lo que produce indignación, y eso es lo que yo espero que podamos transformar y ir cambiando. Bueno, muy interesante lo que estamos hablando con el diputado Patricio Melero. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver precisamente con esto, pero ya planteado desde un nivel evidentemente presidencial. Así que no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta con el diputado Patricio Melero acá en La Minga, entrevista a la carta. Estamos esperando, por supuesto, el almuerzo, porque hay que decirlo. Hace ratito. Sí, hace ratito. Y yo le pregunto inmediatamente al diputado Patricio Melero, bueno, estamos ya pronto a las primarias. Y las primarias
de hecho son importantísimas. Este año tienen una significancia tremenda porque, bueno, hay además una tercera fuerza que va a ir a un debate con Chile Vamos. Se resta por falta de acuerdo la nueva mayoría, y bueno, y eso es parte de lo que está pasando ahora, el movimiento político de la fuerza, la correlación de fuerzas. Yo le pregunto directamente, qué importante lo que se está viendo. Recordar rápidamente, Carlos, que las primarias son primarias legales, que se legislaron en Chile, y que tal como lo dice la primaria, es una primera elección en que la soberanía popular, el pueblo, puede elegir entre los candidatos que hay en los pactos políticos cuál es el que a usted le gusta más para que vaya a la carrera final en noviembre. Y lo que hace la primaria es traspasar esa soberanía de los partidos a la ciudadanía. Por eso que es muy importante que el domingo 2 de julio usted vaya a votar. Van a ver ese mismo día las dos primarias. En Chile Vamos va a competir Sebastián Piñera con el senador Osandón y el diputado Kast. El que gane va a la elección en noviembre. Y va a estar la primaria del Frente Amplio de Izquierda, donde compite la periodista Beatriz Sánchez con el sociólogo Alberto Mayol. Usted lo ha dicho, la nueva mayoría no tiene acuerdo en casi nada, y tampoco se lograron poner de acuerdo para tener ni siquiera una primaria. Yo le pregunto lo mismo y que le pregunté ir a votar radio. Todos. Eso, ¿quiénes tienen derecho? Todos los chilenos y chilenas independientes tienen derecho a votar, salvo los que son militantes de partido de la nueva mayoría. Si usted es militante de Democracia Cristiana, socialista, PPD, comunista o radical, no tiene derecho a voto. Pero si usted es simpatizante, usted es independiente, donde tenga su corazoncito, a la izquierda, al centro o a la derecha, da lo mismo, usted puede ir a votar y ojalá vaya a votar, porque lo que la primaria hace es la antesala de la elección definitiva. Oiga, yo le pregunto por todos los temas, porque el próximo presidente va a tener una pega, pero que ni que le digo, porque está la responsabilidad del crecimiento que usted ha hecho hincapié, pero también está la responsabilidad de ponerse al día, no solo las listas de espera, yo diría en temas estructurales en salud, porque quedó al debe el tema de hospitalario. Ha quedado al debe, por supuesto, una modernización de todo lo que son los sistemas también básicamente de prestaciones de salud. ¿Para qué decir todavía lo que pasa con FONASA? Está el tema de las pensiones. O sea, yo creo que esos son temas tan importantes y tan estructurales que yo digo, ¿cómo nosotros podemos analizar lo que está proponiendo, por ejemplo, Sebastián Piñera respecto de estos temas, de estos grandes temas? Bueno, mira, lo primero, y el propio candidato Sebastián Piñera lo dice en su programa, muchas de las cosas que él está planteando las está planteando a 8 años. ¿Por qué? Porque no se alcanzan a hacer en 4. Él fue presidente y sabe lo complejo que es en 4 años llevar adelante esos cambios. Y se va a encontrar, y lo digo con objetividad, con un país, Carlos, que en vez de haber avanzado ha retrocedido. Y muchas de las reformas que se han implementado, él las va a adecuar, no las va a echar para atrás. No vamos a venir con la retroexcavadora al revés, a echar abajo todo lo que se ha hecho. Desde luego ya ha dicho el presidente Piñera que en materia, por ejemplo, de gratuidad, a los poco más de 200.000 estudiantes que tienen hoy día gratuidad se las va a mantener. Pero su objetivo es, a través de becas, aumentar. Mucho más como ya lo hizo en su gobierno, que entregó más de 360.000 becas. Recordemos que fue el presidente Piñera el que echó abajo el CAE y lo redujo en la tasa de interés que se pagaba. Pero hay mucho que hacer en educación. ¿Para qué decir la enorme tarea que hay en pensiones? Tanto para los que actualmente están como para los que se van a jubilar adelante. Hay que aumentar la cotización de un 10 al menos a un 14%, 15%, claro que de costo del empleador y no del trabajador. Pero ¿no? ¿quién se hace cargo en el fondo del tema de las pensiones? Porque sabemos que las pensiones para la gente que gana poco van a seguir siendo malas. Pero Carlos, aunque no tenga laguna. Sí, yo creo que es bueno su reflexión, porque al final muchas de las cosas que podemos hacer en Chile se van a poder hacer o no, o se van a poder hacer más velozmente o más lentamente, depende si Chile recupera. Y fíjese que hablo el verbo recuperar, porque Chile lo hizo y lo perdió, su capacidad de crecimiento y desarrollo económico. Un Chile creciendo al 1,6, 1,9 como ha crecido los últimos 3 años, lo único que va a seguir es repartiendo pobreza. Y Chile tiene que recuperar su capacidad de crecimiento como la tuvo en el gobierno del presidente Piñera, que Chile creció promedio 4,6%, incluso sobre el 5% en algún minuto. Y un país que crece es un país que recauda más plata al Estado. Recordemos que el 50% del presupuesto de Chile lo da el IVA.
Cada vez que usted compra... El impuesto al valor agregado, hay Claro. que decirlo. O sea, Oiga, por el consumo, en el fondo. Claro, yo hago esta pregunta en las organizaciones y la gente me dice el cobre. El cobre hoy día, Carlos, aporta el 7% del presupuesto de la nación. Lo que más aporta es el impuesto al valor agregado. 50% del presupuesto fiscal viene del impuesto al valor agregado que usted y yo pagamos cada vez que compramos cualquier cosa. Pero sobre todo, tiene que crecer Chile porque eso mueve la economía, mueve las ventas, mueve el comercio, atrae inversionistas, da trabajo. Y por consiguiente, un país que crece es un país que tiene más riqueza para distribuir. Y un país que no crece, no tiene que distribuir. Pero ahí tenemos varios temas. ¿Qué pasa con el crecimiento? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un fortalecimiento de las pymes o del emprendimiento en general? Hablamos de que el chileno no está acostumbrado a autoimponerse. Pero Carlos, Y hablamos de sí. un poco de un cambio, a lo mejor de un cambio económico, un cambio cultural. El tema de las pensiones es el que nos convoca. Yo quise partir del tema del crecimiento porque no hay nada que permita a los países mejorar y superar sus problemas de pobreza que un crecimiento sostenido en el tiempo. A mí me da un poco de envidia, aunque dicen que es sana envidia, pero yo veo que otros países están creciendo acá al lado. Mismo en el continente. ¿Pero cómo? Perú está creciendo 3,4, Colombia está creciendo más que Chile, Paraguay, son varios. Chile era primer país en Latinoamérica y hoy día es octavo, séptimo. Hemos retrocedido en vez de avanzar. El mundo va a crecer 3,4% y Chile este año con suerte va a crecer 1%. Entonces yo digo, ¿por qué si otros pueden, Chile no puede? Chile no puede porque ha tenido un mal gobierno, porque han administrado mal, porque han generado la desconfianza, porque en vez de avanzar hemos retrocedido, porque han implementado reformas en mala manera. ¿Qué se propone entonces Pero- desde Sebastián Piñera, desde Chile Vamos? Sería largo en un programa, Sí, explicar, pero las prioridades, ¿no? Prioridades. Primero, recuperar el crecimiento económico del país. Chile puede, en un margen de libertad hacia los individuos, donde se ponga el énfasis en las personas y donde las prioridades sean, uno, pensiones dignas y mejores para los que hoy día están jubilados y cambiar el sistema previsional con mayor competencia entre las administradoras de fondos previsionales, corrigiendo las injusticias, aumentando la cotización de costo del empleador para que haya un volumen mayor y nos hagamos cargo de esta realidad de que hoy día los chilenos, Carlos, estamos viviendo sobre 80 años en promedio y si nos seguimos jubilando a los 65 son 15, 20 años que usted tiene que vivir de lo que vivía. Perfecto. Oye, hay 2 Sí. millones. 2 millones de chilenos que hoy día trabajan en forma independiente y que no cotizan. 170.000 de esos 2 millones de chilenos que trabajan en forma independiente no cotizan. Y llegan a viejos y no tienen más que ir a la pensión básica solidaria de 102.000 pesos. Los independientes tienen que empezar a cotizar, ¿no? Tenemos que avanzar muchísimo en materia de educación. Hoy día se habla de gratuidad universal para todos. Yo no he visto nada más injusto, queridos amigos, que la gratuidad universal. ¿Por qué le vamos a tener que financiar con plata del Estado la salud a los más ricos, a los que tienen cómo financiarla? La gratuidad tiene que ser para el joven con talento y con capacidad, cuya familia o él mismo no tiene los recursos para financiarla. A él sí. Y le vamos a mantener la gratuidad a los que tienen y le vamos a dar becas y incentivos y facilidades para que ese 70% de alumnos de menos recursos pueda estudiar y que no sea la cuna donde se nació o el recurso de la familia lo que impide estudiar. Y vamos a avanzar. Y sobre todo vamos a avanzar mucho en el ciclo primario de educación. Mire, Carlos, esto es broma. Pues si yo fuera presidente de Chile, las lucas, como se dice en Chile, tienen que ir al ciclo inicial. En Chile nos faltan jardines infantiles. Nos falta darle atención al niño entre 1 y 4 años. Datos, una de las comunas que tiene más baja cobertura, por ejemplo, es Quilicura. Y está dentro de Sí, salió el ranking, Sí, obviamente. salió. Entonces, ahí tiene que ir la plata. ¿Se fija? En educación, en previsión, en salud. Perdón que les diga, Carlos, se han disparado negativamente todas las cifras. La deuda hospitalaria está bordeando los 300.000 millones de pesos. Las listas de espera, 1.200.000 a 300.000 chilenos esperando la atención profesional. En las enfermedades auge, que tienen garantía de oportunidad de atención, meses o semanas, y financiamiento del Estado, hay 10.000 personas en lista de ¿Ese espera. tema de salud se alcanza a hacer en 8 años? Yo creo que se puede mejorar mucho. Esto es un problema de gestión, de trabajo, de traer profesionales de la salud que nos ayuden, chilenos o extranjeros, de poner los incentivos donde corresponde, de no malgastar la plata. Hay mucho que hacer también. El Estado tiene todavía mucha grasa. Hay que darle más músculo, ¿sí? Para que justamente podamos ir en ayuda de las personas que
que necesitan menos, que necesitan más. Ahora, vamos a un compromiso más territorial, más sectorial, si se quiere, respecto del hospital de la zona norte, porque ya es... Yo creo que el tema, además hay que decirlo, probablemente este nuevo censo arroje que tenemos la población o tenemos el crecimiento demográfico en la provincia de Chacabuco que nos da derecho a decir tenemos la población para otro hospital. Y eso es algo que está dentro de la propia estructura del Ministerio de Salud y del Ministerio de Planificación. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué le podemos pedir al candidato Sebastián Piñera? Yo no le puedo responder qué es lo que va a decir Sebastián Piñera. En ese tema particular. Pero le puedo yo sí decir lo que yo le voy a pedir a él. Y lo que yo le voy a pedir a Sebastián Piñera en materia de salud es que con objetividad, sin demagogia y sin populismo y sin promesas que no se cumplen, ponga la necesidad del nuevo hospital de la zona norte en comparación con otras zonas del país. Y yo creo que esta zona no resiste más, Carlos. Y le vamos a demostrar, como usted lo ha dicho con las cifras del censo, que está totalmente colapsado y que se hace urgente subirlo de la tercera prioridad, que lo tiene Michelle Bachelet, a la primera prioridad, para que al menos en el gobierno del presidente Piñera quede ya en construcción el hospital. Si hoy día estamos atrasadísimos, y pueda destinarse los recursos y abrirnos a las concesiones. Si este gobierno, por una razón ideológica de una suerte de omnipotencia en que el Estado tiene que hacerlo todo, tiró las concesiones de hospitales para atrás. Tenemos que retomar las concesiones para que con plata de los privados se construya más rápido de lo que con plata del Estado no se alcanza. Y ojo, aclaro, cuando digo avanzar en las concesiones de los hospitales para construir más rápidamente los que faltan, estoy hablando de la construcción y de los servicios anexos, pero no estoy hablando de concesionar la atención clínica. Los médicos, las enfermeras, las matronas, los profesionales de la salud y los auxiliares de la salud tienen que depender del Estado y prestar, de acuerdo a las políticas de salud, el servicio. La concesión es solo para construir, en el fondo. Solo para construir y algunos servicios anexos, por ejemplo, los estacionamientos, los servicios de lavandería, servicios que no son de salud específicamente. Bueno, eso es lo que hay que hacer, creo yo, y avanzar rápidamente para allegar más recursos, porque la velocidad que hemos tenido en estos 3 años ha sido muy mala. Este gobierno ha pecado de omnipotencia, de tratar de hacerlo todo desde el Estado. Y la omnipotencia ha significado miles de personas enfermas que no se operan. Porque así hay que leerlo. ¿Se fija? O sea, que no se construyan nuevos hospitales significa miles de chilenos que no tienen camas. Prometieron 20 hospitales con 3.500 camas. ¿Y sabe lo que hicieron? Cambiaron la lista original y ahora hicieron hospitales más chiquititos, con menos camas. En vez de 3.000 y tantas, 1.700 camas. Pero mantener y decir cumplimos 20 hospitales, pero no los mismos 20 hospitales que la doctora Bachelet le prometió al país, pues. Engañaron a la gente. Y yo digo entonces, tenemos que traer capitales privados, actuar con concesiones, construirlos rápidamente y dar satisfacción. Por ahí vamos a ir. Bueno, yo por último, para cerrar esta conversación, que se viene para el 12 de noviembre para usted personalmente, porque esto es, usted ya es un experimentado parlamentario, pero ¿qué se viene? ¿Cuáles son los desafíos nuevos de este distrito? ¿Y cuál es su compromiso? Mi compromiso y mi decisión, Carlos, es ser candidato a diputado en esta primera elección con este nuevo distrito. Porque para mí, más que una reelección, lo podrá hacer acá en Colina, pero yo tengo ahora un desafío de llegar a la gente de Maipú, de Estación Central, de Cerrillo, y a muchos nuevos habitantes que han llegado a vivir en las comunas que hoy día represento. Hay mucha gente nueva en Colina, mucha gente nueva en Quilicura, en Pudahuel. Y quiero ser diputado nuevamente porque quiero acompañar a Sebastián Piñera, si gana la presidencia, como muy sinceramente lo espero, para darle sustento a su gobierno, para que las leyes que él proponga las podamos aprobar. No podemos dejar a un presidente en la tarea de gobernar sin un parlamento que lo acompañe. Y por consiguiente he tomado un compromiso primero con la ciudadanía y segundo con él como persona y como posible futuro presidente para darle gobernabilidad. Y por eso que voy a ser candidato nuevo y le pido a la gente que me acompañe. ¿Y qué puedo ofrecer? Lo que tengo: trayectoria, experiencia, conocimiento y todavía las fuerzas, Carlos, las fuerzas para seguir trabajando en cada rincón de estas comunas, para representar los problemas, las necesidades
las leyes que Chile necesita. Y me siento con esa energía y con esas ganas, y por eso que voy a ser candidato nuevamente. Bueno, yo lo agradezco. Ahí está el mensaje del diputado Patricio Melero en esta conversación, en entrevista a la carta. Muchas gracias por haber estado Muchas con nosotros, gracias, esta Carlos. Bueno, sigan nuestra sintonía. Estamos con lo mejor de la programación de Canal 6.